y nos ayuda en todo lo que puede. De acuerdo. A la Asociación de la Memoria Histórica 14 de abril, ahora se oye. A la Asociación de la Memoria Histórica 14 de abril, por su ayuda en el desarrollo de este acto y su cooperación. A Miguel Laoz León, porque ha sido quien ha hecho posible que tengamos a nuestro invitado en Motril. A Paco Ruiz Jiménez, concejal de Cultura, por su apoyo y colaboración. A los narradores, Ana, Paco Alcalde, Mamen y Virginia. Ellos pondrán voz a la exposición de fotografías que nos trae Jesús. Hoy el Club UNESCO Motril tiene el honor y el privilegio de presentarles a la persona que destapó la tragedia que sufrieron más de 150.000 personas no militares, hombres, mujeres y niños, que huían de la guerra por la carretera Málaga-Almería, siendo ametrallados por la aviación italiana y cañoneados desde el mar por el crucero Canarias, causando entre 4 y 5.000 muertos. Episodio este que fue ocultado cuidadosamente por el régimen fascista de Franco durante muchos años. Agradecemos muy especialmente la generosidad de don Jesús Majada Neila, que ha venido desinteresadamente a enseñarnos un archivo histórico que por primera vez lo dio a conocer en Málaga en el año 2004. El desarrollo de este acto va a ser muy sencillo. En primer lugar, hablará el concejal de Cultura brevemente y después proyectaremos todo este archivo de fotografías. Al final de la proyección, Miguel Laoz presentará a nuestro invitado y este hará un ensayo sobre todo lo que hemos visto y después se abrirá un diálogo entre todos ustedes. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, quiero darle las gracias a don Jesús Majada por dar a la luz esta terrible tragedia que tuvo lugar en aquellos días de febrero de 1937 y que, si bien conocíamos en casa por testimonios directos de los protagonistas, como en mi caso, mi madre, que formó parte de ese grupo de personas que huyeron de la barbarie franquista hacia la salvación y cuyo hermanito pequeño quedó en la carretera. Gracias a esos testimonios lo conocíamos, pero ni histórica ni historiográficamente teníamos noticias. Frente al bombo que se le da, por decirlo de alguna manera, perdónenme la expresión, pero frente al bombo que se le dio siempre a la tragedia que también tuvo lugar en Guernica, la tragedia de la carretera de la muerte no fue menor, ni fue menos importante. Y sin embargo, pues por alguna razón siempre había quedado oculta, siempre había quedado enmarañada en el mar, en el proceloso mar de la historia. Yo no me voy a extender más, simplemente pues bienvenidas todas las iniciativas que den a conocer esta parte del pasado de la historia de Motril, esta parte tan poco agradable de la historia de Motril, pero que también forma parte de la historia que tenemos el deber de conocer, de transmitir y de mantener. Yo por mi parte nada más. También os voy a adelantar que, siguiendo con esta línea, a partir del día 21 de julio tendremos aquí en Motril una exposición también con la temática de la carretera de la muerte, que está organizada por el Archivo Histórico Provincial de Málaga y que en el viaje desde Málaga a Almería recalará en Motril desde el 21 de julio al 5 de agosto. Os lo adelanto ya para que lo tengáis presente siempre y que cuando tenga lugar, pues espero contar con vuestra presencia también allí. Muchas gracias. Hay personajes que subyugan por encima de ideologías, confesiones o pronunciamientos políticos.
Son esos personajes altruistas, solidarios, desinteresados y generosos que dedican su vida a una idea. Son esos personajes en quienes la idea que les marca el camino les lleva siempre a ayudar a los demás. Son esos personajes a quienes los jóvenes, deseosos de cambiar el mundo, miran como punto de referencia. Entre estos personajes se encuentra Norman Bethune. Dedicó su vida a atender a los más desfavorecidos, primero en Canadá, su país, luego en España y finalmente en China, donde murió. Nació en 1890, se licenció en medicina y de 1928 a 1936 fue cirujano torácico en Montreal. Llegó a ser un célebre especialista en el tratamiento de la tuberculosis. Desarrolló nuevo instrumental quirúrgico y escribió un tratado que se convirtió en referencia esencial de cualquier cirujano. Pero su principal preocupación era la socialización de la medicina. Bethune propuso al gobierno de Canadá la implantación de una seguridad social que alcanzara a todas las personas. La tuberculosis causa más muertes por la falta de dinero que por la falta de resistencia a la enfermedad. El pobre muere porque no puede pagarse la vida. En aquellos momentos de su vida, Bethune había alcanzado éxito, fama y riqueza. Despilfarraba el dinero con la misma facilidad que lo ganaba. Creó una clínica de atención gratuita para necesitados y fundó una escuela de arte para niños menesterosos. Las deficiencias de los servicios de sanidad pública y el fascismo eran sus enemigos personales. Deberíamos ser como los monjes, yendo por estos mundos en sandalias y harapos. El propósito de nuestra vida es el cuidar y resucitar el cuerpo humano. Eso debería ser el sagrado propósito. Y nuestra dedicación debería ser tan sagrada como nuestro propósito. En octubre de 1936 abandonó su puesto de jefe de servicio de hospital y se dirigió a España para trabajar como médico voluntario al servicio de la República durante la Guerra Civil. Organizó un servicio móvil de transfusión de sangre para el ejército republicano. En febrero de 1937 ayudó a la población civil de Málaga que huía en masa de la ciudad. Con voz como la trompeta de Gabriel, querría surgir al oído del mundo dormido, ahogando a los necios y falsos que aún sigue extendiendo la mentira. Con la voz de la trompeta de Gabriel despertaría a los millones de indiferentes que hay más allá de la frontera de España invadida. Vuestras manos están manchadas de sangre de inocentes, todos vosotros que dormir tranquilamente esta noche. En junio de 1937 regresó a Canadá. Realizó una gira en la que dio a conocer el trabajo realizado por el Servicio Canadiense de Transfusión de Sangre. Bethune ya no volvió. Solo había permanecido 8 meses en España. Con el dinero recaudado en esta gira, el Servicio Canadiense de Transfusión siguió funcionando. España es una herida en mi corazón, una herida que nunca cicatrizará. El dolor permanecerá conmigo, recordándome siempre las cosas que he visto. En 1938, Bethune se fue a China para ayudar como médico a las tropas de Mao en su lucha contra la invasión japonesa. Enseguida le encomendaron la jefatura de los servicios médicos del Ejército Rojo.
España y China están comprometidas en la misma lucha. Me voy a China porque creo que es allí donde las necesidades son más urgentes y donde yo puedo ser más útil. A pesar de los limitadísimos medios de que disponía, creó la primera unidad médica móvil del mundo, que salvó la vida a multitud de soldados. Se componía de 8 personas, un intérprete, su cocinero ayudante y el personal médico. No dispongo de radio. Hace 8 meses que no leo un periódico en inglés. Recibo el correo cada 2 meses y medio. ¿Puedes imaginar la alegría que recibo tus cartas? Especialmente porque me dan noticias importantes de lo que pasa ahí. De hecho, si no fuera por tus cartas, viviría en la oscuridad. La falta de equipamiento y suministros con que desarrollar su actividad era su principal problema. La ausencia de guantes de goma para operar tuvo consecuencias funestas. En agosto de 1938 escribía: Hoy he operado durante todo el día y estoy agotado. 10 casos, 5 de ellos muy complicados. Tengo un dedo infectado y es imposible evitarlo operando sin guantes, heridas infectadas. Es la tercera vez que me sucede en 2 meses. A finales de octubre de 1939 se cortó un dedo durante una operación de urgencia. Su condición física era ya delicada y la herida se infectó. Enseguida la infección se propagó por todo el cuerpo. Murió el 12 de noviembre de 1939. Un día antes dictó su última carta a su intérprete. Regresé del frente ayer. Yo ya no tenía sentido seguir allí. No podía levantarme de la cama ni operar. Se me infectó un dedo. Todo el día he tenido escalofríos y fiebre incontrolable. Temperatura alrededor de 40 grados. Muy mal. El día 9, más vómitos y fiebre alta. Todo el día he estado en la camilla vomitando. Fiebre alta. Más de 40 grados. Pienso que tengo una septicemia. No consigo dormir. No tengo la mente muy lúcida. Te veré mañana. Espero. En China, la figura de Bethune alcanzó enseguida dimensiones de mito y se convirtió en uno de los personajes más heroicos de la revolución. Así es la guerra. Así la represión. Las guerras de conquistas coloniales son simplemente grandes negocios. Sí, eso es. Aunque los perpetradores de tales crímenes intenten camuflar el verdadero objetivo bajo el estandarte de antisonantes abstracciones e ideales. Se inventan la guerra para aceptar mercados por medio del asesinato, materias primas por medio de la violación. Con el dinero proporcionado por el Comité Canadiense de Ayuda a la Democracia Española, compró una ambulancia y diverso instrumental médico. Llegó a Madrid el 3 de noviembre de 1936. La democracia se debate entre la vida y la muerte. Comenzaron en Japón, ahora en España y después en todas partes. Si no lo detenemos en España, ahora que aún podemos hacerlo, convertirán el mundo en un matadero. Me niego a vivir sin rebelarme en un mundo que engendra crimen y corrupción. Me niego a cerrar los ojos por parcialidad o por negligencia entre las guerras de hombres codiciosos desencadenan contra otros hombres. Era Bethune un hombre incansable, brillante y emprendedor.
propuso a los servicios médicos de la República la creación de una unidad móvil de transfusión de sangre. La transfusión móvil apenas nunca se había hecho en el mundo y la idea pareció utópica e impracticable. Pero Bethune ofreció encargarse él solo de la organización y la financiación del proyecto. Conseguí un tipo de vehículo adecuado para nuestro propósito y compré un equipo completo para un servicio móvil de la transfusión de sangre. Siempre tuvimos presente la idea de la movilidad. Por ello, todos los aparatos que compramos, refrigeradores, el autoclave, las incubadoras, etc., podían funcionar con gasolina o con queroseno, sin necesidad de corriente eléctrica. Creó el Servicio Canadiense de Transfusión de Sangre, cuya misión era la de llevar sangre a los hospitales de Madrid. En una camioneta instaló un frigorífico, un esterilizador y diverso material médico. Esta ambulancia la utilizó en febrero de 1937 para el rescate de la población fugitiva de Málaga. Al frente del servicio estoy yo. Henning Sorensen es el oficial de enlace y Asen Sise, joven y talentoso arquitecto canadiense, es el conductor y la persona encargada de solucionar problemas de tipo general. Estamos bien y somos felices. En un piso de la calle Vergara instaló su banco de sangre. Durante 3 días la prensa anunció la petición de donantes. Al amanecer, 2000 personas abarrotaban la ancha avenida. Al anochecer, aún quedaban varios cientos y ya estaban llenos de botellas todos los frigoríficos. Nos hemos instalado en un magnífico y palaciego piso de 15 habitaciones, ocupado antes por un diplomático alemán, huido ahora a Berlín. En un primer momento, su trabajo consistió en distribuir la sangre por Madrid. Pronto, Bethune y sus ayudantes empezaron a salir de la ciudad y llegaron a las líneas de los frentes cercanos a ella. A través de la prensa y sobre todo de la radio local difundimos diariamente solicitudes dirigidas a los donantes. Ahora tenemos millares de voluntarios y estamos ocupados en clasificarlos. Hay cerca de 56 hospitales en la ciudad. Un mapa grande en nuestra oficina nos indica inmediatamente la ruta adecuada. En cuanto recibimos la llamada de uno, transferimos la sangre de los frascos a la botella esterilizada al vacío. La introducimos en una mochila con el suelo fisiológico caliente y la solución de glucosa. El 23 de diciembre detuvo su ambulancia ante un hospital de campaña de la Casa de Campo. Los heridos yacían por todas partes. Se paró ante un muchacho de unos 17 años con una herida en el vientre, la piel lívida, fría y húmeda, los labios flojos, las mejillas hundidas. Explicó su propósito al médico español, que se quedó atónito. Bethune desgarró la berrera, subió la manga de la camisa y buscó la vena. Abrió la pinza del tubo y la sangre comenzó a fluir. El herido se agitó, sus dientes dejaron de castañetear. Movió la cabeza y abrió los ojos. Con la segunda botella sonrió. Bethune encendió un cigarro, lo puso entre los labios del muchacho y buscó otro herido. El servicio ya está en marcha. Hemos tenido una magnífica respuesta del pueblo de Madrid. Las primeras transfusiones en el campo de batalla fueron efectuadas anoche con pleno éxito. La amargura que le producía ver tanta destrucción aumentaba su fe en la causa republicana.
Seguía creyendo que formaba parte de una cruzada internacional que acabaría con la perversidad y la barbarie del fascismo. Sí, necesita una transfusión. 2 torniquetes más en el lugar para comprobar el flujo de la sangre hasta ambas arterias radiales rasgadas. Debe de haber perdido más de 2 litros. 5 minutos y estamos listos. Sangre calentada a temperatura del cuerpo. Jeringuilla esterilizada. Miró la etiqueta. Sangre número 625, grupo 4. Todo en regla. Vamos allá. Aguja adentro, jeringuilla funcionando perfectamente. 5 minutos, hemos acabado. Bethune, muy fotogénico, gustaba de ser fotografiado. En esta ocasión, la fotografía fue tomada el 1 de febrero de 1937, una semana antes de su intervención en la carretera Málaga-Almería. Estoy muy agradecido por el estupendo apoyo del comité y de la gente del Canadá. Nos sentimos enormemente alentados por esta magnífica ayuda. ¿Puede usted asegurar a los trabajadores de Canadá que su esfuerzo y su dinero están salvando muchas vidas españolas, francesas, alemanas e inglesas? Imaginaos 150.000 hombres, mujeres y niños que huyen en busca de refugio hacia una ciudad situada a cerca de 200 kilómetros de distancia. No hay más que un camino, no hay más vía de escape. La ciudad que buscan es Almería y hay que andar hasta cerca de 200 kilómetros. Lo que quiero contaros es lo que yo mismo vi en esta marcha forzada, la más grande, la más horrible, evacuación de una ciudad que hayan visto en nuestros tiempos. Mis pensamientos fueron interrumpidos por una extraña procesión. Miré por el parabrisas con curiosidad. ¿Campesinos? Sí, caminando con el típico asno. Después, cuando nos acercamos, vimos que no eran simples campesinos. Viniendo hacia nosotros, nos encontramos a un hombre que llevaba un burro tirado por una cuerda. Caminaba con los pies a rastra, su cabeza caída hacia adelante y con un niño a su espalda sujeto con una manta. El burro iba cargado con una colchoneta, cazuela y sartén, un par de botas, manta y una jarra de agua. Un niño iba casi colgado sobre la cola del animal. Tras él venía una mujer con otro niño en brazos y más atrás un viejo cojeando con un bastón y tirando de otro niño por la mano. La carretera estaba llena de gente, como la calle Larios en feria o en Semana Santa. Mi padre cada poco llamaba: Natalia, Antonio, Maruja, para que no nos perdieran. Natalia Montosa Roa, 14 años, en 1937. Había familias que caminaban juntas llevando unas cuantas posesiones sin valor. Hombres y mujeres que parecían ir solos, caminando sin remedio al paso que marchaban los demás. Niños con cara alucinada pasando de mano en mano. Parecían haber nacido del suelo. Otras veces eran como sombras moviéndose hacia ninguna parte. Todos cargaban de lo que podían llevar, utensilios de cocina, colchones, etc. Pero a medida que se iba alargando el camino, se iban desprendiendo de todo, y lo que se conservaba eran las mantas y algún objeto para llevar comida. Cristóbal Criado Moreno, 16 años. No tiene sentido seguir avanzando ahora, dije. Solo podemos hacer una cosa. Llevar a cuanto podamos a Almería. Descargaremos todo lo que de la trasera del camión para hacer sitio y mandaremos a todo el material por la primera ambulancia que pase. Acogeremos solo a los niños. Paremos el camión en la estrecha carretera, descargamos el equipo y la asistencia de sangre. Y después abrimos las puertas traseras.
se podía ver la excitación de los rostros de los refugiados. Un médico, el jefe de servicio canadiense de transfusión de sangre, había venido con ellos. Un anciano, reducido a tendones y nervios, de esa vejez corriosa que solo parece existir en los campesinos, llamaba, llevando en el brazo izquierdo replegado un niño de pocos meses. Muchas y muy grandes angustias podían verse a lo largo del camino, pero quizá el hombre es más vulnerable a la infancia que a cualquier otra debilidad. El médico hizo detener el automóvil. Imaginemos lo que serían 4 días de andar escondiéndose en las montañas, perseguidos por los aviones de los bárbaros fascistas, y 4 noches de caminar en grupo compacto, hombres, mujeres, niños, mulas, burros y cabras, tratando de mantenerse juntas las familias, llamándose por el nombre propio, buscándose en la sombra. La aviación nos bombardeó. Había un acantilado muy pronunciado y la gente o se iba para el monte o para la orilla. Mi familia se dispersó. Tratamos de reunirnos la familia, pero allí se perdió una hermana mía, la más pequeñita, que tenía 8 años. El resto nos fuimos reuniendo al rato de ir adelante, sin mi hermano. Pasada una hora iba con otra familia cogida de un carrito pequeño, y la vi yo, Cristóbal Criado Moreno, 16 años. A un lado del camino estaba sentada la mujer que tenía las piernas sangrando. Cogí un rollo de venda y le vendé los pies. Vamos, le dije, queda un largo camino hasta Almería. Continuaremos un rato hasta que estemos seguros para descansar. Ella no entendió nada, pero me dio su mano y la levanté suavemente, mientras le hablaba en aquella lengua extraña que antes nunca había oído. Juntos, con su cabeza contra mi hombro, alcanzamos al resto de los refugiados y seguimos el duro peregrinar hacia Almería. Por la carretera vimos muchos muertos, entre otros milicianos ahorcados, una familia entera, el padre miliciano, la madre y 3 niños, con tiros en la cabeza. Muchos prefirieron suicidarse y dar muerte a su familia antes de caer en manos de los nacionales. Mi madre tenía las piernas hinchadas y no podía andar más. Natalia Montosa Roa, 14 años. Al principio eran grupos dispersos. Después aparecían a intervalos más frecuentes. Y por último, una hilera continua, unos pisando los talones a los otros. Una muchedumbre de personas y animales ocupaba toda la carretera. La carretera iba llena de gente. Llevaban lo que podían en carrito, caballos, burros y bicicletas. Coches no había ni uno. José Jiménez, 20 años. Y un silencio repentino se produjo entre todos los presentes mientras la luz de la verdad iluminaba su mente, como una visión. Era el silencio del patio de cárcel mientras el verdugo fijaba la cuerda alrededor del cuello del condenado, mientras los espectadores intentan darse ánimos para asistir al increíble acto final. Pero ¿quién no había espectadores? Todos eran víctimas, todos sentían la soga alrededor de su cuello. Era tal el terror que si se divisaba a lo lejos un cuervo, se llegaba a pensar que era un avión y la gente huía aterrorizada. Nos habíamos quedado sin calzado y caminábamos descalzos. Nunca he olvidado a aquella mujer que, herida por un obús, en medio de un charco de sangre amamantaba y abrazaba a su hijo de 2 meses, Miguel Escalona Quesada, 10 años. Entonces, unos cuantos aviones pasaron sobre nuestras cabezas, brillantes aviones plateados, bombarderos italianos y Heinkel alemanes. Se lanzaron hacia la carretera y, como en una maniobra de tiro rutinaria, sus metralladoras trazaban complicados dibujos geométricos entre los refugiados que huían.
En ese momento aparecieron 5 aviones fascistas que empezaron a bombardear el camino. Pasaba uno y soltaba las bombas, pasaba otro y lo mismo. Así una y otra vez. Cuando terminaron las bombas, se disparaban con la ametralladora. Se marcharon. Cuando volví al camino me encontré con el espectáculo más horrible que he visto en mi vida. Niños, mujeres, borricos por el suelo. Unos muertos, otros heridos, quejidos. ¡Socorro! ¡Ampárame! José Ginés, 20 años. Detrás del autobús una niña con el dedo en la boca gemía agachada al borde de la cartera. Vi a un miliciano tender la mano y coger a la niña a la espalda. Al llegar al faro de Torrox, empezaron los bombardeos de los barcos. Hirieron a mi tía y a su madre, que le atravesaron el pecho pero no murió. Mi tía todavía tiene metralla. Todos gritaban y trataban de encontrarse, pero dieron una voz de que los heridos se fueran a un coche. Y como mi tía y mi madre estaban heridas, las metieron en el coche. Y yo me quedé sola y me perdí. Ana Pérez, Rey, 9 años. Muerte y castigo eterno para aquella furia de asesinos que mataban mujeres y niños. Infamia y maldición para todos los que miraban indiferentes. Y para los pobres inocentes que, engañados en todas partes, miran a los alrededores cavando las fosas sin pensar que pronto se abrirán para ellos piedad y una advertencia. Lo mismo que pasó en la carretera de Málaga a Almería. Lo he visto luego y lo sigo viendo, muchas veces en el cine y en la televisión. Creo que lo hicieron en Málaga. Fue como un ensayo de lo que posteriormente sucedió en otras guerras. Pero la primera vez que se atacó y bombardeó así la población civil fue a nosotros, en aquella carretera. Ocuparon Málaga y prepararon una trampa criminal a la salida. Rosendo Fuentes Ayllón, 12 años. Buenas tardes a todos. Esta tarde es para mí realmente una alegría grande el presentar a Jesús Bajada. No es andaluz, es del norte, pero lleva 40 años en Andalucía, que son los años que yo lo conozco, y que prácticamente, pues, casi toda su vida ya pertenece a este pueblo con el cual se lleva tan bien. Jesús ha hecho algo importante. Quizás con eso pasará siempre en el corazón de los andaluces y lo conoceremos. Dio a la luz a esta historia tan preciosa que ha contado, con lo desgarradora y lo terrible que es, porque los testimonios estaban sueltos. Él fue recuperando los testimonios, él fue hablando con las gentes. Él logró que se interesara alguien por ellos. Ese alguien, han sido lectores, han sido editoriales. Precisamente hemos traído 3 o 4 libros porque tiene libros y tal, y yo le comenté, lleva unos cuantos libros por si alguien se interesa por ellos, lo habrá pedido a una librería, así que después, si hay alguno de ustedes que quiera tener un libro por ahí, lo compren. ¿Cuánto vale el libro? Pues 15 o 20 euros. No sé, por ahí está, es que es una cosa que ha surgido de esta manera. Pero ya se ha hecho, Jesús ha hecho varias exposiciones importantes. Yo recuerdo una hace un par de años a la cual acudió el consejero de Cultura de la Junta de Andalucía y el embajador chino de la República Popular China en Madrid, impresionante, en Málaga, con una cantidad de fotografías grandes. Nos repartieron dadivosamente unos cuantos libritos, de los cuales yo tengo alguno. Y bueno, esa es la historia de Jesús. Una historia que a los motileños nos cae muy cerca, porque a nosotros también nos bombardearon. Bombardearon el crucero Cervera, el crucero Canarias y el crucero Baleares. De una manera o de otra, en toda la línea desde Cádiz hasta Almería, viajaban o patrullaban estos cruceros, que algunos de ellos, por ejemplo, Franco envió para acá al Cervera, siendo Cervera un motileño insigne.
un almirante, así que me envió a que nos pegaran tiros. Digo, el barco. Y después era tal la crueldad que cuando acaba la guerra y se establece aquí las centurias falangistas, les ponen de nombre, a una le ponen Centuria Baleares, en honor al Museo Baleares, y a la otra Centuria 10 de febrero, el día que los italianos, viniendo desde Málaga, entraron en la ciudad, después de haber matado a miles de personas a lo largo de toda la carretera. Eso es lo que nos ha hecho Jesús, ha puesto blanco sobre negro una historia que no se conocía de él. Y ahora ya se conoce. Y ahora, qué cosa más bonita, que cada año, desde hace ya unos cuantos años, 8 o 10 años, de gentes, de Motril también, de Vélez Málaga, de Málaga, parte de Masa, de Levante, pues cada febrero hacemos un pequeño recorrido, 4, 5, 6 o 10 kilómetros, rememorando y pensando, y de luego siempre haciendo algún honor, alguna cosita a las miles de personas que corrieron desde Granada, de Málaga hasta Almería. Bueno, este es Jesús, nada más. Es profesor de historia, doctor de historia y ya jubilado. Vive en Benalmádena y desde luego está dispuesto aquí a deciros, a contestaros fundamentalmente a cualquier pregunta que tengáis. ¿De acuerdo? Gracias. Buenas tardes, gracias a todos, gracias Miguel, gracias Antonio, gracias a los lectores. Qué bien, da gusto presentar esto con la voz, la pausa y el sentir con que lo habéis hecho. Y mi felicitación quiero personificarla sobre todo en Virginia, que ha leído también. También a la Caja de Ahorros, el Club de la UNESCO, etc. Efectivamente, Motril es el corazón de esta historia, porque Motril está en el centro del camino, en la mitad del camino entre Málaga y Almería. Y en este recorrido, en estos 200 kilómetros que separan Málaga de Almería, pues sucedió, como habéis visto, probablemente el hecho más trágico, más triste de toda la guerra civil, un hecho que ha permanecido durante mucho tiempo callado, silenciado y desconocido hasta que aparecieron estas fotografías que habéis visto ahora. Esto ocurrió en febrero del próximo año, se cumplirán 80 años, en febrero de 1937, en lo que se llamó la Guerra Civil Española, pero que muchas personas piensan que no se puede decir que fuera una guerra civil, porque aquello fue, ¿cómo se puede llamar a una guerra civil cuando a los fugitivos de Málaga y de toda la costa, que también salieron huyendo, fueron perseguidos y atacados por el ejército alemán y por el ejército italiano? En todo caso, esa guerra, la guerra de 1936 a 1939, despertó un extraordinario interés en todo el mundo. ¿Por qué? Pues porque de todas maneras se veía, el mundo sentía que esto era un ensayo, era el prólogo de lo que ocurrió justamente después. Cuando terminó la Guerra Civil Española, comenzó la Guerra Mundial, el enfrentamiento entre los países democráticos y los países fascistas. Y lo que sucedió en Málaga, pues fue también una premonición de lo que le sucedió a la República Española. Los enfrentamientos internos produjeron una debilitación, en muchos casos, de la fuerza republicana. Málaga terminó por caer, igual que terminaría por caer la República, y la ciudad de Málaga, la población de Málaga salió huyendo en 1937, igual que tuvo que salir huyendo al exilio gran parte de los españoles republicanos, también por la carretera de Cataluña hacia Francia, en febrero de 1939. ¿Qué ocurrió en Málaga? Para hacernos una idea, tenéis ahí el mapa de cómo estaba España a principios de 1937, en enero de 1937.
Hasta ese momento el ejército franquista había hecho toda la presión posible por conquistar Madrid. Como veis, la frontera, el frente entre el ejército republicano y el ejército fascista, franquista, estaba a las puertas de Madrid. Pero Madrid resistió mucho tiempo, y entonces, a primeros de 1937, se inició una presión del ejército franquista sobre Málaga. La presión empezó por Sevilla, también desde el norte y también desde Cádiz. De toda esa zona, todas las personas que tenían miedo y que sospechaban que iba a haber una dura represión, pues fueron refugiándose en el único lugar posible, que era Málaga. Era la única capital, la única ciudad grande que quedaba en el sur, perteneciente al ejército republicano. A primeros de febrero la presión militar se hace cada vez más fuerte, porque el ejército de Franco, con la ayuda del ejército italiano y también de la aviación alemana, empiezan a presionar y empiezan a caer rápidamente los frentes, la resistencia. La gente va llegando a Málaga desde el norte, desde el oeste también, y cuando todo empieza a parecer que se viene abajo, como realmente se vino, las autoridades abandonan la ciudad, autoridades militares y autoridades civiles, y huyen hacia el este, hacia Motril, hacia Nerja, hacia Motril, hacia Almería. El 7 de febrero, por la tarde, pues empieza a decirse que vienen los moros, que vienen los moros. Había un temor especial porque tanto la propaganda franquista como la propaganda republicana pues habían hablado y habían puesto muy crudamente, expresado muy crudamente las barbaridades que se hacían, decía la propaganda republicana, y el mismo Queipo de Llano anunciaba terribles represalias. Malagueñas, vais a saber lo que son hombres verdaderos, mis moros, no los maricones que tenéis viviendo con vosotros, por ejemplo. Se produce una situación de terror generalizado, y la tarde del 7 de febrero de 1937 se junta en el centro, al lado del puerto de Málaga, mucha gente, y empiezan a huir. Todo el mundo, sin orden ni concierto, huye. Al día siguiente, por la mañana, entra el ejército franquista en Málaga, y al día siguiente, el día 9, comienza la persecución. Estas fotos que habéis visto son fotos que están tomadas ni siquiera en Motril, están tomadas desde Motril a Almería. Porque Norman Bethune, que es la otra parte de la historia, Norman Bethune, al tener noticia de que en Málaga se va a producir una gran batalla, toma su ambulancia, como habéis oído ahí, va de Madrid a Valencia, de Valencia va hasta Almería, y cuando llega a Almería, por el día 9, ya oye y le dicen que Málaga ha caído y que no avance más, pero él se empeña y que sí, sigo adelante. Y él entonces se introduce en dirección hacia Málaga y no puede llegar ni siquiera hasta Motril, porque cuando llega él a Motril, a pesar de que le dicen que es muy peligroso, cuando él llega a Motril ya se ha establecido el frente justamente del Guadalfeo para acá. La obsesión de la población de Málaga era sobre todo cruzar el Guadalfeo. ¿Por qué? Porque de alguna manera se entendía que si se cruzaba el Guadalfeo se quedaban a salvo de la represión fascista, y quien no pasaba pues iba a quedar bajo dominio del ejército de Franco. Muchas personas, el cruce del Guadalfeo fue algo verdaderamente crucial, porque muchas personas no pudieron pasar y se quedaron ahí. Otras perecieron porque el río venía muy crecido en aquel momento, y muchas familias se quedaron allí rotas y partidas. ¿Por qué?
Pues porque se pensaba que la represión iba a ser mucho más dura con los hombres, y entonces los hombres, a las mujeres, les dijeron a los hermanos, a los padres, a los maridos: pasad vosotros, que con nosotros probablemente no sean tan crueles. Y esto fue lo que ocurrió. Por eso digo que estas fotografías están tomadas después de 110, 120 kilómetros. Imaginad, si se ve en algunas fotografías tanta gente, cómo sería la noche que se salió de Málaga. Aquí el acordeón ya se ha extendido. Cuando empezó la huida estaban todos apretados, y como leían antes en algunos testimonios, pues los padres ataban a los hijos con una cuerda para que no se perdieran, iban unos atados detrás de otros. Y así, en muchos casos, en muchos testimonios que hemos recogido, pues muchos niños se perdían. Y esta es la historia, que permaneció mucho tiempo callada, hasta que en 2004, como decía Antonio, una exposición con estas fotografías se puso en Málaga, y aquello que también decía el concejal al presentar el acto, esto era una cosa muy callada en Málaga, muy callada, pero muy viva. Yo, cuando me enteré de esto, no sabía nada. Yo había llegado a Málaga desde hace unos años, siempre me he interesado por el sitio donde he vivido, y más creía conocer bastante pues la historia y las circunstancias de la vida en Málaga. Y cuando esto cayó en mis manos, pues empecé a preguntar, porque yo no tenía ni idea. Y iba preguntando, y en todas las familias decían: ah, sí, mi tío estuvo allí, mi abuelo estuvo allí, mi padre tenía 1 año, mi madre llegó a nacer, porque hubo personas que nacieron en la misma carretera. Así es que estaba muy callado durante mucho tiempo, pero estaba muy vivo en el sentir de las familias de Málaga. Cuando se hizo la exposición, pues esto fue una explosión en algún sentido, que dio lugar a la aparición de investigaciones, libros, revistas, documentales, y también esta exposición, que lo que habéis visto aquí es parte de esa exposición, pues ha recorrido más de 20 ciudades españolas, y también se ha conocido en Canadá, en Montreal, en México y en China. Y básicamente esta es la historia. Si ustedes quieren preguntar alguna cosa, pues naturalmente que yo les trataré de aclarar. Gracias.